Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar un pan sin harinas que se prepara en menos de 5 minutos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de esos panes que no son panes, elaborado con nueces. Os he enseñado a preparar con muchísimos ingredientes. Uno de los ingredientes habituales, por ejemplo, de las dietas cetogénicas o bajas en carbohidratos, que sería uno de los usos que le podríamos dar a este tipo de panes, bueno, pues suele ser la harina de almendras. La harina de almendras es un poquito cara, todo hay que decirlo, y además a veces no es fácil de encontrar. La podemos preparar nosotros en casa triturando las almendras sin llegar al punto de que liberen la grasa, liberen los aceites, porque empezaríamos a tener una mantequilla de almendras, que también podéis prepararla en casa, por supuesto. Hoy vamos a utilizar nueces. Las nueces son más baratas, más económicas que las almendras. No hay harina de nuez, bueno, igual sí que la hay, pero no se vende habitualmente en los supermercados. Igual en tiendas especializadas podríamos encontrarla, pero es que es facilísimo hacerlo en casa, porque así como las nueces son un poquito más duras y bueno, necesitamos una batidora con cierta potencia, en el caso de las nueces no tenemos problema para triturarlas en casa y por lo tanto podemos preparar nuestra propia harina de nueces, en este caso para preparar este pan express, ya sabéis, en 2 minutos en el microondas, que además podríamos decir que es un pan proteico porque también le vamos a añadir huevo en la elaboración para hacer masa y de esa manera nos va a dar un resultado, como os digo, muy fácil de hacer y además muy sabroso. A partir de aquí ya, si no tenemos dietas bajas en carbohidratos ni dietas cetogénicas, podemos hacer otras modificaciones. Podríamos añadirle unas pasas picaditas, por ejemplo, un pan de nueces y pasas es uno de los panes más palatables que existen. Como os digo, en este caso no es un verdadero pan, porque los verdaderos panes llevan otro tipo de ingredientes y además pues su fermentación, horneado, es un proceso largo el que hay que seguir para elaborar un buen pan, pero en este caso es un sustituto perfecto. Me lo suelo decir, el trampantojo del pan, ¿no? Vamos a sustituir el pan tradicional por otros panes. Perfecto también en este caso para las personas que no pueden consumir gluten, que muchas veces los panes comerciales sin gluten la verdad es que no son muy apetitosos y quién sabe si entre otras recetas como esta u otras que os he enseñado a preparar encontréis ese pan que os sirve para vosotros y que os agrada, sobre todo a nivel palatable, ¿no? Este tipo de panes tienen la ventaja de que se pueden congelar fácilmente ya cortados en rebanadas y por lo tanto si nos sobra lo podríamos guardar. Están riquísimos tostados y si utilizáis un recipiente pues con forma cuadradita o alargada, pues imita perfectamente al pan de sándwich. Nos puede servir perfectamente para rellenar con los ingredientes que vosotros queráis o para preparar una tostada para el desayuno. Aquí tengo 80 gramos de nueces. Ya sabéis, las cantidades muchas veces son un poquito aproximadas, orientativas y dependiendo de nuestros ingredientes podemos necesitar un poquito más o un poquito menos. Pero el primer paso va a ser preparar esa harina de nueces, es decir, triturarlas. Si yo mezclo todos los ingredientes ahora también lo podría hacer, pero no me va a quedar tan fina esa harina, me van a quedar más trozos de nueces, así que es mejor si lo hacemos en primer lugar. Como os digo, cualquier tipo de batidora o un procesador de estos de alimentos que vienen ya habitualmente con casi todas las batidoras. Así que vamos a triturar con cuidado, sin pasarnos, para que no se nos haga mantequilla. Si os fijáis, hasta cambia el ruido
cuando estamos triturando, y aunque no nos queda una harina tan fina como cuando la compramos de manera comercial, bueno, pues aquí tenemos nuestra harina de nueces con algunos trocitos más grandes que otros. Y ahora sí que vamos a mezclar el resto de los ingredientes. Voy a preparar dos panes, bueno, dos panes que ya sabéis que utilizo este recipiente, así que si vais a preparar uno, dividir los ingredientes a la mitad. Yo voy a utilizar ahora 2 huevos que voy a mezclarlos con esta harina que he preparado. Bueno, realmente harina, son las nueces picadas. Así que vamos a añadir los 2 huevos, que en mi caso son huevos grandes. Y como son grandes, a veces pueden necesitar un poquito más cantidad de harina. Tengo aquí 2 cucharadas soperas de leche, que también nos va a dar más cremosidad, va a aportar una pequeñita parte, porque no es mucha cantidad, de proteínas también al pan. Como queremos que suba un poquito, pues vamos a echarle también un poquito de polvos para hornear, de levadura química. Son aproximadamente como media cucharadita. Vamos a añadir también una cucharada de aceite de oliva, que también nos da muy buen resultado. Si tenéis un recipiente que se os pega, en lugar de echar el aceite de oliva en el procesador de alimentos, podéis pintar bien el recipiente y ese aceite nos va a quedar también en la mezcla, pero de otra manera, evitando que se nos pegue. Así que ahora solo tenemos que volver a colocar el procesador de alimentos y, por supuesto, mezclar bien los ingredientes. Así que allá vamos. Con 3 o 4 toquecitos ya tenemos la mezcla preparada. Así que no tenemos más que sacar la cuchilla, que ya sabéis que es comodísimo en este tipo de procesadores de alimentos poderla sacar para repartir ahora el contenido del recipiente en los 2 moldes. Vamos repartiendo teniendo cuidado de que es más líquido por arriba y un poco más espeso por abajo, es decir, vamos a intentar que nos quede la mezcla lo más homogénea posible. Si la dejáis reposar, evidentemente os va a ir cayendo la nuez hacia el fondo y os va a quedar más líquida en la parte de arriba, así que dividimos en 2 y ya lo tendríamos listo para llevar al microondas. En el microondas vamos a utilizar máxima potencia y vamos a cocinarlo durante aproximadamente, suelen ser 2 minutos. Vamos a depender, o ese tiempo dependerá un poquito de la potencia de nuestro microondas. Si queréis un poquito de decoración, ya sabéis, podéis echarle también unas semillitas por encima. Y aquí tenemos el resultado final de los 2 panes, que vamos a ver si no me quemo. Es importante que los saquemos cuanto antes para evitar que se humedezcan por la parte de abajo. Pero vamos a abrir uno para ver cómo queda en el interior. Así que cogemos un cuchillo de cortar pan, que es la mejor manera de abrirlo, y aquí tenemos el resultado final. Ya veis qué buena pinta tiene este pan. La parte bonita de estos panes suele ser el interior. La parte exterior no nos queda muy bonita, la parte interior es la que más se parece verdaderamente a un pan. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarla en la parte visible. Si yo voy a preparar un sándwich, pongo las 2 partes del interior hacia afuera y los ingredientes en el interior. Si voy a preparar una tostada y me la estoy poniendo encima del plato, pongo la parte que es más atractiva, más bonita. Ya sabéis que siempre os digo que soy muy pesada con el tema del aspecto, del visual de las recetas. Si yo veo un pan, imaginaros, puesto en la mesa con este aspecto, pues me va a apetecer poco. Si lo veo con este otro aspecto, pues seguramente me va a apetecer mucho más. Y de sabor es un pan con sabor a nuez, evidentemente, y por lo tanto, bueno, pues aquellos que os gusten las nueces, seguro que disfrutáis muchísimo con esta receta de pan express. Y si no, ya sabéis que os he enseñado a preparar muchísimas recetas de pan rápido, de fácil, en el microondas,
para sacarnos de un apurillo cuando no estamos consumiendo panes normales o cuando nos hemos quedado sin pan un día y queremos preparar algo así rápido, que también nos puede servir de recurso. Como estoy segura de que vais a tener nueces o algún otro fruto seco en casa, siguiendo las recomendaciones de frecuencia de consumo habituales que nos recomiendan el consumo de frutos secos, seguro que vais a poder preparar este tipo de pan, porque si tenéis nueces en casa, pues el resto de los ingredientes los tenéis segurísimo, ya que son habituales en cualquier casa. Así que espero que poquito a poco, bueno, pues vayáis utilizando recetas diferentes en vuestra dieta, que siempre comer lo mismo al final nos puede resultar un poquito aburrido. Y no sois pocos los que me escribís diciendo que estáis aburridísimos de comer siempre lo mismo. Pues ya sabéis, tenéis que ir cambiando un poquito el tipo de recetas que incluís en vuestros menús habituales, que a veces vais a descubrir nuevos sabores incluso utilizando los mismos ingredientes. Así que animaros a experimentar un poquito y quedaros con aquellas recetas que realmente os gustan, porque lo que no gusta no se repite y no se mantiene en el tiempo. Así que es importante que lo que comemos, además de ser saludable, nos resulte apetecible y nos guste comerlo. A nosotros y a los que comen con nosotros, evidentemente, que igual a uno nos toca cocinar, pero a los demás también les toca comer y nos pasa lo mismo. Educación nutricional, las cosas cuando saben ricas apetecen mucho más. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.